Hoy, como todas las tardes, vamos a tener un tema muy interesante del cual las personas y sobre todo los varones adultos no se sienten pues muy cómodos de hablar. Vamos a hablar de la fimosis. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que ver mucho con el órgano reproductor del varón, así que para que usted se entere de qué se trata esta condición, vamos a tener esta conversación con el especialista. Así empezamos el programa de hoy con un momento con el especialista. Y para hablar y aprender sobre la fimosis, estamos acompañadas el día de hoy con el especialista, el doctor Luis Miguel Peralta. Él es médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y también, como todas las tardes, estamos con Sarita Busabán, nutricionista de Cuerpo Médico. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre. Bien, Jenny, por supuesto, encantadísima también de recibir a nuestro invitado y de poder resolver todas las inquietudes que ustedes que están ahí pueden tener, así que también pueden marcar nuestros números. Claro que sí, también más adelante vas a tener un tema muy interesante, sobre todo pues para los papás en casa que están preocupados si es que el niño de repente por ahí está un poco subidito de peso. ¿Cómo es que debemos de repente desde la alimentación propiciar un peso adecuado, saludable? Eso sé que lo vas a desarrollar más que adelante. Saquen su cuaderno porque hay cosas que tienen que apuntar por si acaso. Muy bien, pero ahora sí, entremos ya de lleno a conversar con el doctor Peralta, que nos está esperando. Muchísimas gracias, un gusto conocerlo, doctor. Buenas tardes, también un gusto estar acá presente para poder dilucidar algunas dudas que puedan presentar algunos pacientes, nuestra teleaudiencia y hasta personales. Claro que sí. Doctor, de arranque, ¿qué es esto de la fimosis y por qué es que es tan vergonzoso de repente hablarlo por los varones que son adultos? Porque sabemos que es una condición que se presenta desde pequeñitos, ¿verdad? Efectivamente, no únicamente es una patología de adultos, es más, es mucho más frecuente en niños, ¿ya? Y es, creo, primordial conversar sobre qué cosa es la fimosis para poder identificarla. Claro que sí. La fimosis es la incapacidad que tiene un paciente para poder descubrir el prepucio, ¿ya? Lo retrae y no permite que salga el glande. Entonces, esa patología que la pueden presentar desde niños, es más, quien más se da cuenta de esto es la mamá. La mamá, quien al intentar hacer la higiene de su pequeño nota esta dificultad para poder retraer el prepucio, y es quien viene alarmada hacia nosotros, más que los adultos, porque generalmente para ellos pasa más desapercibido. ¿Todos los varones nacen con fimosis, es decir, con este prepucio hasta arriba que tapa el glande, la cabeza del pene? ¿Todos nacen así? Efectivamente, el 80% de los niños tienen una fimosis fisiológica, y esta fimosis fisiológica se va a mantener y se va a resolver espontáneamente hasta la edad de unos 3 años aproximadamente. Solo un 10% se estima que va a requerir un tratamiento médico, sea quirúrgico o sea farmacológico, para poder resolver esto. Entonces, la gran mayoría de pacientes, simplemente haciendo observación, van a resolver su Doctor, proceso. pero ¿llamamos fimosis a esta incapacidad de poder bajar el glande o a un proceso de infección o a problemáticas que se dan por este problema? Efectivamente, es la incapacidad para poder retraer el prepucio y que descubra el glande. Ahora, puede ser primario, el congénito con el que nace el niño, o puede ser adquirido, ¿ya? El adquirido es secundario a infecciones, es secundario a traumatismos, lo presentan los adultos. Sin embargo, en las condiciones de los niños, la fimosis congénita puede traer estos problemas, puede llevar a balanitis, infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque al no poder retraerse se acumula la secreción. Entonces, orina, el niñito puede aquejarse. Muchas veces se ve al niñito que llora cuando orina, y es porque tiene una infección urinaria secundaria, que se metió una bacteria a la vía urinaria. Y de la misma forma puede haber una infección en el glande que se ha quedado, digamos, macerando con toda esta secreción, y también llora cuando el paciente se toca o roza con la ropa interior. Ahora, esto se acaba, doctor, con la circuncisión. ¿Es por eso que se hace necesaria la circuncisión para todos los varones, al margen o no de que tengan esta fimosis? Porque en verdad yo no la tengo muy clara, soy sincera. Para la población pediátrica, como dije, la gran mayoría va a resolver espontáneamente. Entonces, solito va a bajar, Sí, ¿no? Efectivamente. Pero ese 10% que no lo va a hacer, van a tener que recurrir a nuestra ayuda como urólogos. Entonces, hay grados de fimosis. Una gradación leve a moderada puede resolver con cremas únicamente. Se les da corticoides tópicos y con eso, al cabo de 1 a 2 meses, puede discurrir tranquilamente el prepucio y se resuelve la patología. Los que no resuelven o que tienen una
un grado severo de fimosis, ellos van a terminar en un tratamiento quirúrgico. La cirugía es relativamente sencilla, es ambulatoria y sin mayor complicación. Ahora, cuando uno tiene fimosis, por diferentes razones no acudió al médico a pesar de que tiene este problema, ya se genera mal olor, ya hay estas secreciones y no va. Usted nos comenta que una bacteria puede ingresar por el canal urinario y esta podría migrar incluso al riñón, hacer una enfermedad renal a consecuencia de la fimosis. Efectivamente, inicialmente ingresa por la uretra y va a llegar hasta la vejiga, da una infección urinaria baja. El paciente por lo general ya queja ardor al orinar, orina frecuentemente, pequeñas cantidades, pero lo deja pasar. Claro. Y entonces el bicho va progresando, esta bacteria llega por el uretra hasta el riñón, pudiendo generar hasta una pielonefritis. Y en los casos severos, en los pacientes adultos, por ejemplo, la diabetes es un predisponente para tener fimosis y aparte es un inmunosupresor para poder sufrir de una infección urinaria, va a conllevar a que esta pielonefritis se transforme en una infección generalizada, puede llevar hasta una sepsis. Oh, doctor Peralta, pero esto supone entonces muchas infecciones y muchos cuadros complicados de complicación ahí con su órgano reproductor de este varón que no ha sido o no le ha puesto una solución pronta a su fimosis. Efectivamente. O sea, puede llegar hasta la adultez de repente si es que no es una persona que ha descuidado, ¿no? La salud de esa parte de su cuerpo. Muchas veces vemos esta patología, por lo general yo la veo en pacientes adultos diabéticos y diabéticos mal controlados. Claro. O sea que de por sí ya tienen un déficit para poder hacer un conllevar con su propia patología. Ahora, estos pacientes ya son descuidados. Al tener ese descuido en su salud, obviamente una parte, digamos, tan superflua para ellos no les va. Claro, como siempre dices, Jenny, no hay que normalizar los síntomas y hay que atender rápidamente hacia la salud y ir al médico. Vamos a recibir consultas, doctor. Nos vamos hasta Trujillo. Tenemos a Jessica en línea. ¿Cómo estás, Jessica? Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta al doctor. Mi niño, bueno, él ya va a cumplir 8 años en septiembre. Él, la verdad, yo nunca me percaté cuando nació, porque primera vez que, bueno, tengo un hijito. Y la cosa es que desde los 5 años mi niño tuvo una pequeña infección. O sea, me dijo mamá, cuando orino se hinchaba, ¿no? La parte del glande, digamos, de su penecito. Y salía pus. Entonces acudí al pediatra y me dijo que era porque no se había retraído. Pero, bueno, simplemente me recetaron una cremita y me dijeron que eso solito se va a retraer conforme pasen los años. Mi niño ya va a cumplir 8 y la verdad no se le retrae, ¿no? Entonces yo por más que intento a ver la forma, está pegado. Lo que he hecho es ir a un urólogo acá en Trujillo y me dijo, ¿no?, de que es necesario y urge una operación, me dijo, porque él duda de que se va a retraer con el tiempo, pero el pediatra me dice que no, que espere nada más porque eso solito se retrae, es algo natural, pero el urólogo me dice que es fimosis. Entonces yo quiero salir de la duda, ¿no? Claro. Si es necesario, urge hacer esa circuncisión o simplemente espero que solito se le retrae. O eso le va, porque él no tiene problemas para orinar, él normal, está normal. Me ha quedado clarísimo, Jessica, tu inquietud, doctor, ¿qué le decimos? Efectivamente, él ya tiene 7 para 8 años. Tenemos indicaciones que son bastante certeras y claras para decir este paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Una de ellas es la patología que ha presentado su pequeño, que es una infección. Una infección, sea de la piel, una balanitis, o una infección urinaria, ya es indicativo de que el paciente posiblemente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Ahora, se le ha dado tratamiento conservador, calculo. Entonces, no ha respondido al tratamiento. Falla el tratamiento también es una indicación para valorar el tratamiento quirúrgico. Como bien dije, hasta los 3 años esto se resuelve espontáneamente. De ahí en más va a requerir un tratamiento especializado. Y la edad ideal para poder realizar de repente un tratamiento quirúrgico es justo la edad en la que se encuentra su pequeño, entre los 6 a los 10 años. ¿Por qué? Porque acá el paciente ya tiene control de la micción, ya dejó el pañal, ya no va a tener esos problemas en el tratamiento posquirúrgico y aparte ya tiene psicológicamente un diagrama de su cuerpo y puede aceptar el tratamiento que se le puede ofrecer. Entonces, yo le recomendaría
que en realidad valore el tratamiento quirúrgico, que puede ser la mejor solución respecto a la patología actual de su niño. Doctor, ese es el ideal, ¿no? Esa edad, pero también un adulto que nos está escuchando y que nunca fue sometido a una operación, ¿podría ser intervenido? Efectivamente, hay adultos que presentan fimosis a lo largo de su vida. No les toman importancia porque no les conlleva mayor problema en su quehacer laboral, académico. ¿En su actividad sexual? A la actividad sexual sí les trae un problema. ¿Por qué? Porque no les permite una adecuada retracción del prepucio durante el coito. Entonces les genera dolor, les genera fisuras. Y esto poco a poco va agravando la estrechez de la zona fimótica. Entonces, a futuro, en vez de mejorar, empeora el cuadro. Y ahí es cuando empeora y el paciente nota que su calidad sexual, todo el ámbito de la esfera sexual, se deteriora, que recién toma cartas en el asunto. Claro. Se preocupa cuando no tiene Es la actividad la sexual. clásica, Jenny, pero aquí felizmente estamos aprendiendo que eso no es el camino y que más bien hay solución y soluciones que no necesariamente son complicadas. Tenemos más consultas, Así esta vez es. nos llega desde el WhatsApp. Vamos a leerla. Ahí está, vamos a leer a Gonzalo Tocto. Le pregunta, doctor, ¿cuántos días demora en drenar un hematoma luego de una operación por fimosis? ¿Genera un hematoma, doctor? Cuéntenos un poquito sobre la intervención y también dándole respuesta a Gonzalo. La intervención es ambulatoria, es una intervención bastante sencilla, sin mayor complicación. ¿Anestesia? Se puede hacer con anestesia local en pacientes adultos, en pacientes pediátricos por lo general siempre es anestesia general, ¿ya? Entonces, digamos que toma solo una mañana o una tarde. La cirugía dura 1 hora y es relativamente sencilla. Ahí lo ¿ya? estamos viendo justo, ¿no? Dentro de las complicaciones que puede presentar, inmediatas, que puede presentar la cirugía, son 3. Una va a ser el dolor una vez que pase la anestesia. Con los calmantes va muy bien este dolor. El segundo es el tema de la coagulación, un hematoma como ha presentado nuestro paciente. Esto se puede deber a que durante la cirugía puede haber algún vasito que no ha sangrado en la misma y puede haber sangrado a posterior, o como una elevación de la presión después de que pasó el tema anestesiológico. Entonces hay un sangradito que pasa inadvertido durante el acto quirúrgico. Posteriormente se forma el hematoma. Este hematoma, dependiendo de la cuantía, demora. Por lo general no se drena. Simplemente se les da un vendaje compresivo. ¿Para qué? Para que este pueda reabsorberse solito. Y se les tiene que implementar una cobertura antibiótica. Recordemos que es una zona contaminada sobre la cual trabajamos. Claro. Entonces, lo primordial ahí es evitar la infección, porque ese hematoma se va a resolver solo. ¿Es frecuente esas complicaciones, doctor? No son frecuentes, son bastante aisladas. Sin embargo, de presentarse hay que saber qué hacer. Y como le digo, lo primordial acá es evitar la infección, manipularse con las manos limpias, evitar manipular en lo posible la zona quirúrgica y el tratamiento antibiótico que su especialista le pueda dar. Doctor, ¿qué ocurre si un adulto nos está escuchando, un varón adulto nos escucha y nunca le ha dado solución a su tema de fimosis porque ya como que se acostumbró, ¿no? El tema de infecciones por ahí recurrentes, tiene actividad sexual normal, entre comillas, porque no le impide, ¿no? De repente tener coito normal o con regularidad. ¿Qué ocurre con esa fimosis? ¿Se agrava conforme pasa el tiempo? ¿Es proclive a de repente ser más, no sé... Tal vez generar infertilidad. Infertilidad, no lo sé. o no solo eso, sino de repente contraer una infección de transmisión sexual es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Es muy cierto lo que usted dice. Efectivamente, se va a ir agravando la lesión. Recordemos que está discurriendo el prepucio sobre una zona ya lastimada. Con cada retracción se va a ir fisurando y la fisura lleva a mayor cicatriz y la cicatriz no es elástica. El prepucio Se hace como es un totalmente... cuero. Exactamente. Cada vez más duro. Y se va cerrando hasta que va a llegar al punto en que no va a poder discurrir. Nada, ajá. Exacto. ¿Predispone a infecciones de transmisión sexual? Sí, efectivamente. Todas las secreciones se van a quedar acumuladas entre el prepucio y el glande. Predispone a infecciones de transmisión sexual y el famoso papilomavirus humano. Y es muy frecuente ver que ya en pacientes adultos mayores, la fimosis puede conllevar un cáncer de pene. Incluso. Entonces aparece y pasa totalmente desapercibido hasta que de repente va a una casa de cuidado del adulto mayor y nos lo refieren porque algo les llama la atención y encontramos una patología tan seria un como un foco cáncer de pene. infeccioso que termina generando hasta un cáncer de pene. Importantísimo lo que acaba de decir, porque eso cuido. quiere decir que incluso
las bacterias podrían estar asociadas a complicaciones cancerosas. No sé, me atrevo a decirlas, doctor. Ahora, felizmente que el 10% de la fimosis son las que requieren un tratamiento, una atención, según lo que usted nos está diciendo, que son las que se complican, y más bien el 90% se van solucionando solas. Pero me imagino que desde que uno es pequeño hay manera de prevenir. ¿Cómo es la prevención de la fimosis desde que uno es pequeño? ¿Qué tendría que hacer la mamá o el papá en todo caso? Bueno, para comenzar, no alarmarse. Es lo primero. Como bien dije, se va a resolver espontáneamente. Sin ¿ya? necesidad de ir jalando, porque exacto. incluso a los mamás de varoncitos le dicen, hay no, los famosos ejercicios que le dicen que haga, que vaya retraccionando poco a poco y eso va a ceder. En realidad eso no ayuda, porque con cada tracción, como ya dije, ese prepucio se va a lastimar. O sea, no ayuda. No ayuda, Okay. es más, empeora el cuadro, porque la mamá va a notar, sí, perfecto, ya bajó, ya está solucionado, hay que hacer los ejercicios y hay que repetirlos en el tiempo. Entonces, cada vez que lo repite, más lesión, más cicatriz y se va cerrando. Llega el punto en que la mamá dice, ya no puede retraerse. Entonces, es ahí que recién acuden. Y indagando nosotros, ¿y por qué sucedió esto? Es que en realidad se hizo una maniobra que no debía ser realizada, nunca. Esto, por lo general, lo indicamos en aquellos casos muy leves, en los cuales vamos a intentar un tratamiento médico con cremas, como los corticoides, para que pueda ceder esta zona. Pero sin embargo, en los pacientes que ya tienen una lesión más marcada, va a ir en decremento de la lesión. Doctor, para ir cerrando ya el tema de hoy, muy interesante en verdad esta conversación. Yo me he informado muchísimo del tema a propósito de las cosas que usted nos está compartiendo. ¿Qué recomendaciones puntuales usted podría dar a todos nuestros televidentes y sobre todo a las mamás que tienen pues varoncitos en casa y de repente están ahí un poco alertadas, ¿no? Porque sobreviene pues, ¿no? Y de repente es una novedad también para ellas. No, lo principal, como bien dije, es no alarmarse. No alarmarse porque va a resolver espontáneamente. Lo siguiente es, si ustedes notan alguna alteración como infecciones de la piel, infecciones urinarias o que les impide miccionar a sus niños, acudan a un especialista y no traten de resolverlo como por ejemplo con estas retracciones forzadas, que son los famosos ejercicios que muchas veces se recomiendan en internet. Acudan a un especialista porque le va a dar una mejor solución a su problema sin tener mayor complicación. Y de requerir una cirugía, no se preocupen, es una cirugía relativamente sencilla que no tiene mayor complicación y va a mejorar la calidad de vida del paciente, sea su hijo o del adulto. Perfecto, muchísimas gracias. Y está, acuda pues periódicamente a sus citas con el pediatra y consulte y aborde todas estas inquietudes que usted tiene con los especialistas, que son ellos los que han estudiado el tema y nos pueden dar las recomendaciones precisas. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Peralta, médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con un momento de nutrición, porque Sarita Busabat también va a seguir abordando de repente consultas, inquietudes que tienen los padres de familia. Sarita, cuéntanos. Así es, el día de hoy vamos a dar las pautas que ustedes desde casa pueden hacer para poder ayudar a su niño a mejorar su peso cuando este está excedido. Es decir, tenemos un niño gordito en casa. ¿Cómo lo ayudamos? De eso se trata Momento de Nutrición el día de hoy. Buenísimo, hacemos la pausa, regresamos, no se mueva. Amigos, durante esta pandemia muchísima gente ha ganado peso y los niños no están exentos de eso. Acordémonos que los niños tienen una necesidad de energía alta por dos motivos, porque están en crecimiento y desarrollo y porque los niños suelen moverse más. Pero ahora que los niños no están moviéndose tanto, han ganado peso y hoy queremos darles las pautas. Pero el primero, quiero mostrarles unas imágenes de cómo se ve un niño que está en sobrepeso. Porque de hecho en nuestra población muchísimas veces nos han indicado que el niño se encuentra bien, está gordito, está sanito, pero miren esas imágenes para que ustedes puedan tener de referencia cómo es que se ve un niño que está en sobrepeso. De hecho, es el clásico que el niño no puede abotonarse porque la ropa le está apretando un poquito, ¿no? Ven los brazos que están gorditos, sobre todo la pancita está creciendo y es uno de los indicadores de saber que ese no es el cuerpo de un niño sano, sino de un niño que está en sobrepeso. Aun cuando ese niño esté jugando, correteando,
correteando activo, ese sobrepeso debe ser atendido por el pediatra y por supuesto por el área de nutrición. Pero queremos ser un poco más precisos y todavía mostrarles una tabla que les hemos preparado para que ustedes vean más o menos cómo es el peso de un niño sano, normal. Obviamente esas cantidades no son a rajatabla. Hay variantes entre niños y niñas. De hecho, las niñas suelen tener un menor peso en relación al niño, pero estas tablas, de acuerdo a la edad, pueden ir variando de acuerdo a la velocidad de crecimiento, de acuerdo a la genética de este niño. Pero esto les sirve de referencia para darse cuenta que, por ejemplo, una niña de 7 años tiene alrededor de 21 kilos. Un niño de 7 años pesa alrededor de 22 kilos. Entonces, dicho esto, nos vamos ahora sí a la mesa para poderles dar estas pautas. Primero, para que ustedes realmente se den cuenta si este niño está en sobrepeso o no, para eso está el control de niño sano, que lo pesan, lo miden y van viendo cómo va avanzando en el tiempo y definir si esta ganancia de peso amerita un tratamiento o no. Hay que esperar al siguiente mes, porque a veces hay meses que se llenan un poquito, pero al siguiente mes se estiran y ese peso se normaliza. Pero si en el tiempo se sostiene, estas pausas que les doy es para ustedes. Lo primero que tenemos que hacer cuando un niño está en sobrepeso es identificar si en su alimentación hay alimentos como estos que les voy a traer aquí. ¿Cuáles son? Las golosinas. Por ejemplo, estas gomitas, que ustedes las pueden ver que son pequeñitas, de repente le dicen al niño, ya, ok, una gomita nada más, pero cada gomita tiene una cantidad de azúcar que el niño probablemente no gaste y que se va a acumular en el cuerpo en forma de grasa. Entonces, todas las golosinas dulces o incluso como los chocolates, de repente sabor a chocolate en realidad, que no tienen mucho beneficio, sino que es una masa con sabor a chocolate, o las galletas, incluso las de soda, que a veces pensamos que son súper saludables y que en realidad hay condiciones muy puntuales para tomarlas y no es la galleta más sana para darle, mejor es hacerla una en casa, o las clásicas papitas fritas, que si bien la papa es saludable, la cantidad de calorías que aumenta con la grasa es muy elevada y le da una cantidad extra que el cuerpo la guarda porque no la está gastando. Lo mismo pasa con las bebidas gaseosas o las cremas como la mayonesa, que también suman muchas calorías que no son necesarias para este niño que por pandemia no se está moviendo, no está ejercitando. Y obviamente, si estamos fuera de pandemia y hay ejercicio, estos alimentos que les estamos mostrando no son convenientes porque no los alimenta, simplemente los llena de calorías. Ahora bien, recuerden que el otro tema que tenemos que tener en cuenta es cuánto le sirvo a ese niño en el plato. Yo ya retiré todo esto y luego veo, ¿será que la cantidad que le estoy dando a mi niño es más de lo que este niño necesita? Seguramente es sí. Y recuerden la capacidad gástrica, es decir, cuánto alimento y bebida entra en el estómago de este niño, y eso va cambiando con la edad. Por ejemplo, estos globos simulan el tamaño del estómago de los niños, desde que tienen 2 años hasta que tienen 11 años y más. En este caso, este último globo alcanza una cantidad de 1 kilo a 1,5 kilos de volumen de comida y bebida en un mismo momento. Entonces, si yo estoy teniendo un niño, por ejemplo, de 5 años, pero le estoy sirviendo el plato de un niño de 11 años, obviamente esa cantidad es demasiada. Empezamos a pelear con el niño. Como es una comida saludable, queremos que lo termine, pero en realidad no es lo que él necesita. Una pequeña cantidad es adecuada. Y para que ustedes tengan una idea sobre la cantidad más concreta todavía, les muestro cómo deben servir en el plato. Yo tengo mi plato de fondo. Como vemos ustedes, a la hora que sirven el plato van a tener en cuenta estas divisiones, donde justamente en este espacio es donde van a entrar las verduras, ya sea del guiso o de la ensalada o incluso ambas. Y luego van a tener aquí la cantidad de proteína, la carne, el pollo, el pescado, incluso el huevito si es la proteína de ese día. Y en este pequeño tamaño van a colocar el arroz o la papa o incluso la menestra. Ahora, se van a dar cuenta que del tamaño del plato o la cantidad que le voy a servir está en relación a esta capacidad, a qué tamaño es el estómago de mi niño, y eso va variando con la edad. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que si este niño es muy ansioso, tiene mucho apetito,
ve el plato y se pone triste el niño, entonces ahí es una excelente oportunidad para poder tener la entrada. Y en este caso la entrada va a ser una sopa, porque acuérdense, tiene líquido, ocupa espacio en el estómago, lo llena un poquito, pero la parte sólida va a ayudar a que tenga hambre un poco más tarde. Entonces ese platito de sopa, que puede ser una dietita de pollo, pollo con verduritas, luego su plato de fondo, y eso es el plato suficiente para el almuerzo. Y lo último que quiero recordarles, que es un error muy frecuente, es que en la mañana estamos muy acostumbrados a tener nuestro vaso de avena con nuestras 7 semillas, que es por supuesto nutritivo y saludable, pero además de esto solemos tener acompañando un pan, por ejemplo, con palta, con huevo, con queso. Nutritivo, saludable, sí, pero adecuado para un niño en sobrepeso, no. Elegimos o la taza de avena con sus 7 semillas o el pancito en ese día, y así vamos cambiando. No utilizar el alimento ni como premio ni como castigo. Totalmente, totalmente. Entonces, finalmente, 4 puntos importantes. Primero, identificar si hay sobrepeso en ese niño. Segundo, quitar todas las golosinas. Tercero, ver el tamaño, la cantidad de alimento que le estoy sirviendo. Y cuarto, ver en dónde estoy exagerando en la cantidad de harinas, que suele ser muchas veces en el desayuno. Y también acostumbrar al niño desde pequeñito a que el momento de tomar alimentos tiene que estar tranquilo, sin el televisor, sin el teléfono celular, sin nada de distracción, para que disfrute incluso y aprenda desde pequeño que uno tiene que saber alimentarse. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1:30, de 5 a 5:30, y puede ver todos los episodios de Cuerpo Médico en el canal de YouTube de TE Perú. Así que nos vemos la próxima. Cuídese. Chao.